Vamos a ver ahora las opciones de navegante. Navegante maestro, navegante histórico y navegante histórico de todas. Es algo que ya hemos visto en las opciones de lista combinar, que las necesitábamos en aquel momento, pero no explicamos cómo funcionaba la parte de navegante. Lógicamente todas estas opciones están unas relacionadas con otras y a veces hay que empezar por una para poder luego entender las otras. Esta dejada para la última, no es que sea la menos importante, pero quizás ahora se puede entender mejor una vez que ya conocemos todas las demás opciones de lista. Para empezar, tengo que explicar cómo funciona o qué significa maestro histórico. Voy a entrar, como siempre, a un listado de facturas. En este caso, bueno, esta factura, 2018. Y para que entendamos, aquí tenemos en navegante, maestros. Recordad que estas opciones son exactamente igual que estas de aquí abajo. Tenemos maestro, histórico e histórico de todos. Maestro significa los que están por encima de la factura. Es decir, ¿cómo se sabe quién está por encima? Pues digamos que aquí por encima estaría el cliente, que digamos sería el dueño de la factura. Entonces ese sería el maestro, el principal, digamos, de la factura. También tenemos como principal la dirección o el representante, el proyecto. Es decir, que una ficha, en este caso de cliente, puede tener diferentes maestros. También puede ser un maestro, en este caso, la forma de pago, el transportista, la persona atención de. Todos esos son maestros. ¿Y cómo se sabe? Pues cuando venimos aquí al navegante maestros, todos los que aparecen aquí a la izquierda son maestros. Algunos, bueno, puede que no los entendamos porque son de uso interno, como son estos los costes anuales, anteriores y siguientes, pero los demás son entendibles. Es decir, un maestro que es la serie, si yo elijo como maestro las series, me salen las series a las cuales pertenecen estas facturas. Salen las series únicas, es decir, el maestro único. Si de esta misma factura vuelvo a coger maestros y cojo clientes, pues me aparecerán todos los clientes a los que corresponden estas facturas. Si cojo navegante, maestros, formas de pago, por ejemplo, pues me salen todas las formas de pago que están en estas facturas. Esos serían los maestros, los que apuntan hacia arriba. Os voy a enseñar un esquema de cómo está estructurada la información dentro de la aplicación, esquema de tablas que se llama, y aquí se puede visualizar quizás mejor, ¿no? Tenemos un cliente que puede tener varias facturas, es decir, un cliente, uno, puede tener varios, en este caso, varias facturas. Se identifica por la raya roja, el de uno a varios. Por ejemplo, esta forma de pago tiene dos rayas rojas, una que apunta hacia la factura, es decir, una forma de pago puede estar en muchas facturas. Sin embargo, la raya roja aquí apunta hacia cliente, es decir, una forma de pago puede tener varios clientes, es decir, varios clientes que tienen la misma forma de pago, clientes de recibo bancario, pero das cuenta que la punta de la flecha apunta hacia, desde el maestro hacia el histórico. También se llaman plurales o varios, ¿no? Una forma de pago, varios clientes. Una forma de pago, varias facturas. Un cliente, varias facturas. Una factura, varias líneas de factura. Es decir, la tabla de facturas tiene como maestro al cliente, de uno a varios, veis la flecha roja, y una factura tiene varias líneas de facturas. Y las facturas están enlazadas con los artículos. De tal manera que lo que veíamos en combinar listas, en la versión 4 o en el vídeo 4, de cómo utilizar para llegar hasta los artículos, usamos las facturas, histórico cogemos como líneas y luego de aquí este ya es maestro porque la flecha roja apunta de artículos a líneas, es decir, un artículo puede tener múltiples líneas de factura. Bueno, de esta manera podemos ver los enlaces que hay entre una y otra. Si yo vuelvo a la rejilla de facturas y me voy ahora a históricos, tenemos dos opciones, históricos e históricos de todos. ¿En qué se diferencian estas dos? En que histórico será solo del que tengo seleccionado. Es más, si no tengo seleccionado a nadie,
voy a coger otra vez la factura justo cuando entro. No tengo seleccionado nada. Si busco navegante, histórico no está marcado, está en gris. Histórico solo es de la que tengo seleccionada. Es decir, si yo pulso aquí histórico de esta factura, me va a sacar los históricos que tiene, porque una factura no solamente tiene histórico de línea de factura, tiene también vencimientos, tiene líneas de liquidaciones, email, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, líneas de factura. Esto es lo mismo que si yo cojo y abro una factura, estas líneas son exactamente igual a estas líneas. Es decir, que para identificar lo que son históricos es que dentro de un formulario, las rejillas que hay dentro del formulario serían información histórica, es decir, de una factura, varios, en este caso líneas, o en este caso varios vencimientos, que también sería histórica, como hemos visto. Si damos aquí navegante históricos de esta factura, los vencimientos también son históricos de esta factura. La diferencia entre histórico e histórico de todos es que histórico de todos muestra el histórico de todas las facturas que tenemos en pantalla. En maestro no hay opción de maestro de uno o maestro de varios, solamente o de todos. Solamente hay maestro de todos, por decirlo de alguna manera. Entonces el histórico de todos muestra el historial de todos. En este caso, lo que hemos comentado según el esquema, si estoy en ventas, las facturas. Pero si yo estoy en cliente, podría sacar como histórico, porque así lo dice la flecha, las ventas. Y también lo podemos ver sin necesidad de conocer el esquema, puesto que los esquemas no los tenéis. Si yo entro directamente a una ficha de un cliente, sus históricos son toda aquella información, todas aquellas rejillas. Los que no son rejillas, que son campos que apuntan hacia una tabla que tiene la opción de localizar o consultar, modificar, que apuntan a la tabla superior, estos serían sus maestros, los maestros. Y los históricos serían, como en este caso, los datos financieros, las personas de contacto, las visitas, la documentación, los emails, las ventas, facturas, presupuestos, albaranes, vencimientos, etcétera. Todo esto serían históricos. Si yo busco los clientes y digo navegante histórico de todos los clientes, me saldrían todas las facturas de todos los clientes de todos los años. No habría opción de sacar solamente una. Aquí tenemos todos los históricos que tiene el cliente. Tenemos las ventas, las visitas, los vencimientos, los albaranes, los presupuestos. Es decir, todas aquellas pestañas que hemos dicho antes que tienen rejillas, todas estas serían sus históricos. Es decir, ¿cómo sabemos cuál es un maestro o un histórico? Pues entrando en la ficha que sea, lo que apunta hacia una tabla superior, como en este caso al tipo de cliente, actividad, esos serían maestros, y lo que son rejillas son históricos. Lo mismo lo tenemos en los artículos, cogemos un artículo, bueno, cogemos una familia, por ejemplo, los artículos son históricos de la familia, y dentro de un artículo son históricos las tarifas, las existencias, los movimientos, los ajustes, los inventarios, todo el tema de facturación, albaranes, facturas, presupuestos, pedidos, todos serían datos históricos. De tal manera que si yo quiero saber todas las facturas donde se ha vendido un artículo, puedo buscar el artículo concreto, voy a buscar en este caso todos, y si doy navegante histórico de todos, líneas de factura, ¿por qué líneas de factura y no factura? Porque, como veíamos en el esquema, las líneas de factura son las que están conectadas directamente con el artículo a través de la factura. Pero si yo me voy dentro del artículo y quiero ver su histórico, podría ver las líneas de factura, que son hacia donde apunta la flecha. Entonces voy a coger histórico, líneas de venta. Y aquí me van a aparecer todas las líneas de venta de todos los años, de todos los artículos. ¿Aquí qué puedo hacer? Puedo seguir utilizando las opciones que hemos visto, por ejemplo, de multipartir, de filtrar. Pues yo quiero saber todas las ventas del año 2020. Pues puedo venir a filtrar, busco el campo año, pulsando en el teclado la A, me lleva directamente a todas las que empiezan por A hasta que encuentre año. Puedo poner aquí 2020 o comparar con fecha seleccionada. Y aquí tendría todas las ventas de todos los artículos de todo el año 2020. Con estas opciones de navegante junto con partir lista, multipartir, filtrar, combinar, tenemos una potencia como si fuese una hoja de cálculo que nos permite analizar toda la información que tenemos dentro de la aplicación.
Nos queda una última opción que veremos en otro vídeo, que son las listas, modificar campo, que es más peligroso y por eso lo he dejado para el final. Espero que todo esto sea útil.